Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, quería agradecer la invitación para poder hablarles acá en la jornada de infraestructura. También celebramos que el tema esté dentro del cronograma, que ustedes vean como una gran oportunidad lo que es las asociaciones público-privadas, que es un ítem que el gobierno realmente tiene dentro de sus prioridades y quiere impulsar desde el primer día que asumió la gestión. Primero que nada, bueno, disculpar a Iván Kerr, que agradeció la invitación, pero bueno, se disculpa por no poder estar, y mandarles a todos un afectuoso saludo. Y le quería comentar un poco cómo va a estar estructurada la presentación del día de hoy. Primero nosotros trabajamos en el área de vivienda, de lo que es la Secretaría de Vivienda de la Nación. Por lo tanto, les queremos comentar primero cómo es el diagnóstico, cómo de ese diagnóstico se desprende la necesidad de una inversión que no crezca linealmente, sino exponencialmente, como hablaban anteriormente, que la necesidad es muy grande, y siguiendo realizando las tareas que se estaban haciendo hasta ahora, no va a haber un salto de calidad, sino que hay que traer nuevas formas de ejecutar las cosas, y por lo tanto la asociación público-privada es una herramienta muy importante que queremos comenzar a implementar en todo el gobierno y especialmente en vivienda. Luego del diagnóstico, comentarles un poco cómo es nuestro Plan Nacional de Vivienda, pasar a la estrategia que estamos aplicando y por último los programas que hoy estamos ejecutando para incentivar lo que es la oferta. Primero, lo que es el diagnóstico de lo que es la problemática de la vivienda en la Argentina. Queremos comentar que hay un 25,4% de hogares que están en déficit. Ese déficit se divide en dos tipos de déficit, un déficit cualitativo y un déficit cuantitativo. El cualitativo es un déficit por el cual el hogar tiene una vivienda pero no cumple con las necesidades que esa vivienda tiene que tener para poder hacer habitable la vivienda y que sea una vivienda digna. Por lo tanto, hay alrededor de 2 millones de hogares que necesitan una mejora en la vivienda, que necesita infraestructura, que necesita servicios públicos. Para eso se está trabajando en programas, especialmente el área de hábitat, en lo que es llevar todo lo que es infraestructura, el plan de agua, plan de cloacas, para llevar a reducir este déficit cualitativo. También el tema de mejoramientos de hogar. Y por otra parte está el déficit cuantitativo, eso quiere decir hacinamiento, es gente que necesita un hogar nuevo. Y ahí se puede ver el número, que es 1,5 millones de hogares, 1,5 millones de viviendas nuevas que se necesita en el país. Si podemos tomar como un costo promedio de una vivienda alrededor de 1 millón de pesos, que es lo que actualmente una vivienda social se está financiando, pueden ver cuál es el monto que haría falta para poder completar con ese déficit. Realmente la inversión necesaria es gigante. A esto hay que sumarle que año tras año, por el crecimiento vegetativo de la población, crecemos al 1% anual, por lo tanto hay alrededor de 100.000 hogares nuevos que se están creando año tras año, y hace que esto no sea una foto, sino una película, y actualmente se va creciendo año a año este déficit. Para tener en cuenta, el déficit en términos absolutos está en las grandes ciudades, en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, especialmente porque son las urbes más importantes y es donde se concentra la población. Pero en términos relativos, donde es el porcentaje más alto, es donde mayor cantidad relativamente está en déficit, es el NEA y el NOA. De ahí trabajando fuerte con el Plan Belgrano. De este diagnóstico, como pudimos ver, de la necesidad tan grande que hay de generar financiamiento y recursos para poder atacar este déficit habitacional existente, nace el Plan Nacional de Vivienda, a pedida del presidente, liderado por el ministro Frigerio, en el cual lo primero que empezamos es una segmentación de esta población, de estos hogares, para poder generar soluciones acorde a las necesidades de cada uno de estos hogares.
la segmentación que hicimos fue de acuerdo a los ingresos. Hemos definido el primer segmento entre 0 y 2 salarios mínimos vital y móvil, que ahí es donde se concentra el 60% del déficit cuantitativo. Es decir, aproximadamente, si no recuerdo mal, unas 900.000 hogares, viviendas nuevas que se necesitan construir. El segundo segmento es entre 2 y 4 salarios mínimos, en donde se concentra el 35% del déficit. Y por último, los que están por encima de los 4 salarios mínimos de ingresos del hogar, que concentra el 5% de este déficit. Así, por lo tanto, hemos trabajado en distintos programas y en distintos formatos para poder llegar y brindarle una solución a cada uno de estos segmentos. En la parte derecha se ven cuáles son los programas que hoy tenemos de acuerdo a cada uno de estos segmentos. Principalmente, uno de la herramienta con la cual podemos trabajar es el crédito UVA, que permitió que muchos hogares puedan acceder a un financiamiento de largo plazo. Por lo tanto, generalmente el de arriba de 4 salarios es un hogar que para nosotros planteamos que podría, con estos nuevos créditos UVA, llegar a su vivienda, teniendo lo que cualquier banco exige entre un 25 y un 20% de ahorro previo para poder comprar la vivienda. Después tenemos el segmento entre 2 y 4 salarios, que es gente que realmente le es muy complicado generar ese ahorro, ese 20-25%, y por lo tanto el programa que lanzó la Secretaría de forma más importante es el Procrear. El Procrear genera que se reduzca, la necesidad de ese ahorro previo de entre un 20 a 25% a un 10%, con un subsidio que le da el Estado entre 200 y 400 mil pesos. De esa manera, con el modelo, siguiendo el modelo chileno de ABC, ahorro, bono y crédito, la gente puede acceder a su vivienda reduciendo el ahorro previo al 10%, el bono que brinda el Estado y el crédito que va a solicitar a un banco de los que están asociados con la línea de Procrear, que son 15 bancos, y de esa manera van a poder acceder al financiamiento de lo que les resta para adquirir la vivienda. Luego, los que están por debajo de 2 salarios mínimos, es donde trabajamos en toda la parte de lo que es vivienda social, y es donde estamos haciendo hincapié de que todos los fondos públicos, de todo lo que se construye, generalmente con leyes de obra pública, provinciales o nacionales, se apliquen a este segmento, que es donde realmente el subsidio que necesitan esos hogares es el mayor, debido a que no tienen la capacidad de poder afrontar una cuota como si en el resto de los segmentos. Aparte de esto, se ve que en el segmento medio van a ver que están ahí las APP, donde nosotros de esa manera queremos generar nueva oferta de viviendas para estos sectores que puedan llegar a su primer vivienda. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es la visión que tiene la Secretaría de Vivienda? Llegamos con un rol de Estado constructor, es decir, un Estado donde define qué se hace, cómo, dónde se construye, y de esa manera, por temas políticos, hay una asignación discrecional de fondos. Generalmente, cuando hay un político que lo define, históricamente se puede ver que se da, es decir, depende la afinidad, los fondos se aplican de forma diferente. La Nación no tenía ningún recupero de los fondos que aplicaba, sino que eran transferencias a las provincias y se desentendía del tema. Una falta de cumplimiento de plazos redeterminación frecuentes debido a los temas macroeconómicos, con más falta de cumplimientos de plazo, especialmente por generalmente también formatos burocráticos de pagos que hacen que se demoren los pagos, eso demoran las obras. Y bueno, ese era el rol de Estado constructor, al cual nosotros queremos minimizarlo y pasar a un rol de Estado facilitador, en donde el privado tenga un rol preponderante y él nos ayude a generar estos procesos orientados a la eficiencia y la eficacia, genere un mayor recupero,
tenga incentivos alineados a cumplir plazos, cuando el privado tiene que generalmente vender la propiedad para poder recuperar esa inversión. Cada minuto que pasa, cada día que pasa, eso es un costo extra, por lo tanto están los incentivos para llegar lo antes posible a concluir las obras, y de esta manera tratar de que las redeterminaciones de precios sean lo menos posible, cumpliendo los plazos estipulados. Y especialmente en este momento se aprobó la ley de ajuste por lo que es UBI para todos los contratos de vivienda. Por lo tanto, de ahora en más, los contratos van a estar definidos en UBI. Mientras se cumpla con la curva de inversión, se van a ir actualizando automáticamente los pagos, no teniendo que entrar en el engorroso proceso del decreto 6921 y la redeterminación de precios. Y de esta manera es como nosotros queremos que avance la Secretaría de Vivienda de un Estado que era netamente constructor a un Estado donde tenga una pequeña porción constructor, especialmente a los sectores más vulnerables. El Estado va a ser el que impulse la construcción de viviendas, y un Estado mayormente facilitador en todo el resto de las soluciones habitacionales que se crean. ¿Cuál es la estrategia que definimos para poder complementar este plan? Fue hacer el procrear. Es decir, especialmente nosotros lo que quisimos es virar a la demanda, pasar de lo que era la oferta, especialmente a poner el hincapié en la demanda, en generar compradores. Es decir, aparte de lo que es vivienda social, que recién hablamos que es un público que necesita un subsidio más grande para poder acceder, generar con distintas herramientas compradores que puedan acceder a su vivienda. De esa manera, el crédito UBA permitió generar un montón de créditos de nuevos compradores, y el procrear lo que hizo es ampliar más todavía esta población que pueda llegar a comprar una vivienda con el subsidio que le otorga. De esta manera se creó el Procrear Compra y el Procrear Construcción para que la gente pueda construir en su lote propio. Y eso es lo que uno ve. Si esto es un iceberg, y la idea es que la marca de la Secretaría, especialmente la que ustedes van a ver mayormente, es el Procrear, que es como apunta directamente al beneficiario final, es donde mayor comunicación va a haber y es lo más visible. Pero detrás de esto está la generación de oferta. Para eso estamos trabajando, para que se pueda generar esa oferta con financiamiento de banca pública. Es decir, especialmente el primer banco que está generando créditos para la construcción es el Banco Nación, para créditos para desarrolladores, con la reglamentación 519, que actualmente hace poquitos días sacó una nueva modificación, 519C, que permite agilizar mayormente lo que es el crédito para la construcción, dándole el crédito desde el pozo al comprador final. Financiamiento de bancos privados, especialmente luego de ver a los bancos públicos que se meten en el financiamiento de estos proyectos de vivienda, también se están integrando a este financiamiento, en donde es rentable y por lo tanto ya hay varios bancos que están ofreciendo líneas de créditos, como el Banco Francés, Itaú, Macro, y desarrollistas privados que empiezan a generar proyectos para poder, con fondos propios también, generar oferta para lo que es esta demanda que se creó nueva. Y aparte de esto están nuestros programas, en el cual nosotros tratamos de incentivar a la generación de oferta, como es los conjuntos urbanos integrados, trabajo igual vivienda, especialmente para sindicatos, TPIC, el APP Procrear y los desarrollos urbanísticos Procrear. De toda esa manera es cómo se está trabajando para que ese iceberg, toda la demanda, consiga la oferta y puedan llegar a su vivienda. Ahora vamos a comentarle un poco de lo que son las asociaciones público-privadas. Esto es muy básico para que más o menos entiendan cómo es lo que estamos trabajando. Por un lado, el sector público, la idea es que fije un diseño regulatorio, especialmente con lo que es la ley que se aprobó el año pasado de la ley PPP, que marca un régimen en el cual da cierta seguridad jurídica, incentivos fiscales, especialmente nosotros
estamos convencidos de que es importante especialmente generar incentivos para la construcción y facilidades administrativas. No tendría que ser un lugar, una máquina de impedir el Estado, sino que generar estas facilidades para que el privado pueda llegar a realizar sus inversiones. Y de la parte del sector privado, el conocimiento, la inversión y menores tiempos de ejecución debido a procedimientos más ágiles y mayor innovación, entre otras cosas. Esto genera eficiencia, resultados, impacto, innovación, colaboración. ¿Cómo era la normativa de lo que eran las asociaciones público-privado previo a esta gestión? Había un decreto 967 del 2005 que establecía el régimen público-privado. Esto daba una seguridad jurídica muy baja, ya que cualquiera podría cambiar, es muy fácil modificar un decreto. Y esto generó que en los 11 años en los cuales estuvo en vigencia, ningún proyecto saliera a la luz. Actualmente la ley es la 27328, que es un régimen alternativo al de obras públicas y al de concesión de obras públicas. No los reemplaza, sino que es una nueva herramienta. Y lo que define esta ley es, le da flexibilidad contractual, genera financiación variada, comparte y divide riesgos, que son uno de los temas más importantes de las asociaciones público-privadas, y te da un marco con mayor seguridad jurídica. Esta ley se reglamentó y hace muy poco ya se definió la unidad PPP en finanzas, que está a cargo de José Morea, y ya están llevando adelante los primeros proyectos que pronto estarán en licitación. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Todo esto que estuvimos hablando, con estos incentivos a la oferta que tenemos desde la Secretaría. Es decir, cuando comenzamos la gestión, la ley de público-privado no existía, por lo tanto, no podíamos generar un programa que se base en esta ley, por lo tanto, no nos quedamos de brazos cruzados y estuvimos trabajando en generar herramientas que en cierta manera incluyan al privado y los incentiven a generar ofertas junto con el Estado. De esa manera se creó los conjuntos urbanos integrados, el programa de tierra, proyecto y construcción, trabajo igual viviendas, que es generalmente con entidades intermedias, y el APP Procrear, que ya hubo varias licitaciones que se realizaron, como ser el de Tiro Federal de Rosario. Igual está la parte de... después están explicados estos programas y les podemos comentar brevemente cada uno de ellos. Y después, en la actualidad, estamos trabajando en lo que es el PRODEVI, Programa de Desarrollo de Viviendas, especialmente desarrollado para la ley de público-privado. Esto lo que nos va a dejar es, nos va a brindar una mayor posibilidad de financiamientos. Todo lo que comentaban, varias de las cosas que comentaba del caso chileno, se están aplicando. Ser uno de los últimos en tener una ley que ampare este régimen público-privado en lo que es la región. Tiene sus desventajas, pero como ventaja es que se pudo aprender de los casos de la región, y de esa manera muchas de estas cosas que planteaban ya están definidas en esta ley, como ser este fondo, como ser algunos bonos que se van a generar para poder financiar estos proyectos. Por último, hay un proyecto que estamos trabajando de ley de vivienda promovida, donde estamos convencidos de que hay que promover para una primer vivienda, para una vivienda de sectores medios, reducir lo que es la carga fiscal. Actualmente está dentro de todo lo que es la operatoria de una modificación integral que se está pensando en lo que es impositiva, así que está un poquito más demorada. Bueno, como último les quiero comentar rápidamente cómo es cada uno de estos proyectos, de estos programas. Los conjuntos urbanos integrados, comentarles que es un proyecto donde lo que busca es esta integración social, mixtura social, y que se realicen por esfuerzo compartido en el sector público y privado. Estos proyectos lo que esperan es que haya un segmento donde el Estado lo financie, teniendo el privado asegurado ese financiamiento, lo que sería esa compra de una parte del proyecto, que va a ir a personas que no tengan ingresos formales, que no puedan calificar a un crédito bancario,
Y por otro lado, un segmento que financia el mismo desarrollista para que el Estado le pueda acercar la demanda con lo que es el Procrear y con la gente que ya tiene el subsidio en la mano y el crédito para comprar una vivienda. Esto lo paso un poco rápido, ya que estamos un poquito cortos de tiempo, para pasar al otro programa que es el de Tierra, Proyecto y Construcción. En esta la idea es que si un desarrollador tiene un proyecto para lo que es sectores medios, que nosotros lo definimos para ingresos de hasta 7 salarios mínimos, la idea es que desde la Secretaría lo apoyemos al proyecto para que se pueda realizar. Acá no hay un financiamiento directo, pero sí podemos asistir a lo que es las líneas del Banco Nación, asistir con municipios, con la provincia, para que este proyecto se pueda hacer realidad y luego asistir también con la demanda, con lo que es Procrear, organizaciones, sindicatos, etc. Por último está el proyecto de Trabajo Igual Vivienda, que es para entidades. En este caso, la entidad nos trae un proyecto de vivienda, nosotros le damos, financiamos hasta un 30%, que va en línea a lo que es el subsidio que la gente recibe del Procrear, y el resto, el 70%, se financia con una de las líneas del Banco Nación. Por último, les quiero comentar del APP Procrear, que es el programa en donde el Procrear ha puesto proyectos que tenían en cartera para licitar, para que el desarrollador lo pueda ejecutar y de esa manera entregar en canje por el terreno que acepta viviendas terminadas. Entonces, de esa manera, además el Procrear le ofrece un financiamiento al desarrollista. Ya se ha licitado en lo que es Tiro Federal en Rosario, Bariloche, ahora Estación Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires, y próximamente va a estar Paraná ofreciéndose en licitación. Por último, el programa de desarrollo de viviendas. Este es el que estamos trabajando sobre el modelo PPP. En este está todavía en definición, pero era importante comentarles que estamos ya definiéndolo para pronto generar las licitaciones para que puedan las empresas ofrecerse. Y de esa manera lo que ya tenemos definido es los terrenos de lo que eran del AVE, que son del Procrear, en donde ya se van a desarrollar estos proyectos. Hay alrededor de 10.000 unidades para construir en los terrenos que ya se han definido. En una primera etapa hemos definido avanzar sobre 7.000 con consideraciones de qué es lo que buscamos. La idea es trabajar en conjunto lo que es el desarrollo y el proyecto. Y por último, se han elegido 4 donde vamos a empezar de estos proyectos por 10.000 viviendas. Se eligieron 4 que son los que se puedan iniciar de forma más rápida para poder lanzar la licitación con este modelo donde se asegure cierto financiamiento al desarrollador por el modelo PPP, donde se le dé cierta seguridad, donde se defina qué riesgos asume el Estado, qué riesgo va a asumir el privado y cuáles se van a compartir mediante este nuevo forma contractual de lo que son los regímenes público-privado. Bueno, esto fue toda la presentación, espero les haya sido interesante. Bueno, muchísimas gracias.